Hola, muy buenos días a todos los integrantes de la comunidad universitaria de la Facultad de Negocios Campus Cuarto de la Universidad Autónoma de Chiapas. Mi nombre es Mario Beltrán y es un honor y un privilegio para mí traerles a todos ustedes una segunda emisión y sobre todo una segunda participación del Servicio de Administración Tributaria a través de esta vinculación que tiene nuestra facultad y esta dependencia gubernamental. Quiero hacer mención y sobre todo el agradecimiento a nuestra directora, la doctora Carolina Ortega Hernández, por esta gestión y sobre todo por este vínculo que tiene nuestra facultad con las instituciones y empresas del exterior que hacen que ustedes, alumnos universitarios, tengan esta vinculación. También agradecerle a nuestro rector, el doctor Carlos Nandayapa, por esta administración, esta gestión para poder llevar este programa. Muy bien, pues vamos a iniciar y como ustedes saben, nos acompaña el personal del Servicio de Administración Tributaria de la Administración del Servicio Contribuyente aquí en Tapachula. Y por sus efectos, tengo a bien darle la bienvenida y la presentación a la contadora Lola Nayeli Juárez Mota. Contadora, muy buenos días. Hola, buenos días, maestro. Un gusto saludarte y saludar a toda la comunidad universitaria a través nuevamente de este espacio que me permiten pues, brindarles alguna información importante para todos. Muchas gracias, contadora, y también les hago la mención, estimada comunidad universitaria, que nos acompaña la contadora Selene Gordillo, y ella es subadministradora de Servicio Contribuyente aquí en Tapachula. Contadora, buenos días. Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes compartiendo este tema. Bien, pues estimados jóvenes universitarios, les vamos a agradecer y sobre todo invitar a que compartan esta transmisión y que pongamos la atención a este tema tan interesante que nos tiene preparado el desmitificando los impuestos. Por favor, contadoras. Pues bueno, maestro, nuevamente gracias por el espacio, por el tiempo, por el interés de conocer más respecto del SAT. La verdad es que pues el SAT tiene tanta información y es tan amplio en todos los sentidos que pues hay muchos temas de que podamos platicar, ¿verdad? En días pasados comentábamos acerca del propósito del pago de impuestos y de resignificar algunos conceptos, ¿no? El hecho de contribuir para un bien común. Pues bien, hoy queremos, pues con la contadora Selene, abordar un tema que, como bien lo mencionaste, que es desmitificación de impuestos, en el cual queremos preparar a la comunidad universitaria para abordar los temas fiscales en los que se va a profundizar un poco más en la próxima sesión que vamos a tener con ustedes, ¿no? Pero antes de todo eso, pues es sano hacer una revisión de un panorama general de lo que son de los conceptos, terminología y algunas palabras extrañas que tienen que ver con impuestos, que muchas veces pues no son palabras cotidianas que uno utiliza, ¿verdad? Pero ya al momento en que te estás inmerso en algún negocio o en alguna situación en particular, pues tienes la necesidad de ver de desconocer ciertos conceptos para poder entender un poco lo que es el SAT, ¿verdad? Pues bien, vamos a ver, dentro de este programa vamos a ver, pues, qué es el SAT, ¿no? Un pequeño resumen, el marco normativo, los regímenes que existen, las obligaciones fiscales que hay. Vamos a platicar un poquito del impuesto sobre la renta, digo un poquito porque este tema pues, es bastante amplio, ¿verdad? También vamos a platicar un poquito del impuesto sobre la renta para el régimen de incorporación fiscal y algo muy importante, lo que es la facturación y algunas malas prácticas que el SAT ha detectado a lo largo de este caminar, ¿verdad? Bien, la propia palabra de impuestos y SAT pues siempre causa dudas, ¿no? Creando pues una brecha entre la autoridad y los contribuyentes. ¿Por qué? Porque pues al no entender a qué se trata, pues el mismo contribuyente siempre que escuchas la palabra SAT, pues
y ya lo habíamos platicado la sesión pasada, ¿no? Implica como pago, es una palabra un poquito, sabes que te van a quitar un poco de tu dinero, ¿no? De tus ingresos. Entonces, siempre es un poquito difícil, pero para eso tenemos que conocer qué es lo que realmente hace el SAT, porque pues mucha gente, si tú le preguntas, oye, ¿tú sabes qué es el SAT? Pues te dan diferentes conceptos, ¿no? Hay personas que hasta nos han dicho, no, pues nada más son contadores y abogados que están ahí haciendo declaraciones anuales, ¿no? Entonces, hay diferentes conceptos y diferentes opiniones que tiene la gente respecto al SAT. Entonces, a mí me gustaría, pues, dar el primer paso, que es conocer, ¿no?, el camino, conocer la autoridad fiscal con la que van a interactuar al momento de tener algún negocio, ¿no? O dedicarse a alguna actividad empresarial, profesional, entre otras. Entonces, yo espero que con esta plática que vamos a tener, pues podamos demitificar algunos conceptos y que les quede claro, ¿no?, a toda la comunidad estudiantil que nos está escuchando, para que cuando se acerquen a la página del SAT, la cual está, pues, bastante cargada de información, pues entiendan algunos conceptos y palabras que ahí le van a aparecer, ¿no? Porque pues a veces es como que si yo me meto a alguna página de temas médicos y no sé, cualquier tema, pues no le voy a entender nada, ¿no? Porque no domino esa parte. Entonces creo que es importante pues abrir un poquito el camino, ¿no? Conocer el camino por donde, conocer a la autoridad fiscal con la que me voy a empezar a relacionar al momento de tener, pues, cualquiera de estos tipos de actividades, ¿no? Vamos a empezar, pues, con entender cuál es la institución con la que, pues, vamos a interactuar, ¿no? Un ejemplo, pues, si las instituciones, cuando voy a empezar alguna actividad, pues, ya bien sea que pasa de las instituciones bancarias, y pues hay un bagaje alrededor de todo esto, ¿no? De las instituciones bancarias. ¿Por qué? Porque pues te ofrecen tantos productos, te ofrecen tanta información, que tienes tú que estar enterado para saber y tomar decisiones en cuál institución bancaria te conviene aperturar tu cuenta, ¿no? En el caso de las nóminas, entre otros sentidos. Entonces, lo mismo es el SAT. Tenemos que conocer vagamente, pues, por lo menos, qué hace el SAT, ¿no? Pues bien, simple y llanamente, los impuestos corresponden al Servicio de Administración Tributaria, aunque no es la única, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, aquí en Tapachula, pues tenemos Hacienda del Estado. O sea, al momento de que iniciemos un negocio o tengamos alguna actividad económica o profesional, pues, y tengamos la obligatoriedad de pagar estos impuestos, tenemos que interactuar con el SAT y con la autoridad local, ¿no? Que en este caso es Hacienda del Estado, por así decirlo. El SAT, entiéndase que es la autoridad principal a nivel federal, que regula y vigila el cumplimiento de las leyes fiscales, ¿no? Entonces, aun y cuando cada estado tiene sus propias autoridades fiscalizadoras, nosotros vamos a hablar en este tema de lo que es la autoridad federal, que es el SAT, el cual, pues, es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Hace muchos años el SAT no existía, ¿no? Era parte de la Subsecretaría de Ingresos y era la que controlaba, pues, el tema de impuestos. Pero la función del Servicio de Administración Tributaria es tan especializada que requiere fungir por separado, o sea, tener su propia autonomía, ¿no? Entonces, lo que te decía hace un momento, pues que muchas veces creen que el SAT hace muchas cosas que en realidad no hace, ¿no? Lo que realmente hace el SAT o el Servicio de Administración Tributaria, pues es vigilar, como te platicaba, que se cumplan las leyes fiscales, ¿no? Determinar cuando no se cumplen y, en su caso, pues imponer la sanción que corresponda por el no cumplimiento de las mismas. Entonces, eso es propiamente lo que hace el SAT, ¿no? Porque el SAT no cobra, ¿no? Aquí no tenemos ventanillas en las que se cobre el impuesto en el que vengan a pagar. O sea, el SAT propiamente no cobra. No define tasas de impuestos tampoco, ni siquiera define los impuestos, ¿no? Esa parte de generar la política tributaria, pues ya corresponde a ciertas áreas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, evidentemente, pues al Congreso, ¿no? Al Poder Legislativo. Entonces, que son los que establecen las leyes, y pues las desarrollan y publicarlas, ¿no? Entonces, para que pues todo el sistema tributario funcione en nuestro país. Entonces, esa función no es del SAT propiamente, como muchas personas tienen o piensan, ¿no? Que el SAT es el que está. Nosotros no cobramos, aquí los asesores no tienen una ventanilla para cobro. Nosotros ayudamos a que cumplan
de manera voluntaria, ¿no? Con las leyes fiscales y aduaneras, porque también manejamos lo que es la aduana, ¿no? Y entonces sí nos hemos encontrado con muchas definiciones que nos hacen las personas y pues las cuales están pues confundidos, ¿no? Porque realmente el SAT lo que hace pues tiene diferentes áreas, como algunos de ustedes ya nos han visitado, nos conocen, pues tenemos el área de servicios al contribuyente, que es el área de la cual soy titular y que una servidora representa, y pues nosotros les ayudamos, les asesoramos para poder cumplir de manera voluntaria y correcta con el pago de los impuestos, ¿no? Pues tenemos el área de recaudación, auditoría jurídica, cada área tiene una función específica, ¿sí? Entonces, lo que te decía, a veces nos ha llegado que sí pues sí nos han dicho, no, pues yo creo que pues es donde hay abogados y contadores, ¿no? Y que hacen declaraciones anuales, pero en realidad no, es tan amplio el concepto del SAT que no únicamente, digo, sí, claro, sí habemos contadores, una servidora es contadora, ¿no? Sí habemos contadores y abogados porque pues así lo requiere la materia, pero pues también necesitamos, por ejemplo, ingenieros químicos, ¿no? Porque la aduana tiene que analizar las sustancias que pasan por ahí, o también la institución realiza procesos de información tan amplios, tan grandes, pues tenemos una base de datos de contribuyentes y pues para ello se requiere todo un equipo de ingeniería en sistemas, ¿no? Telecomunicaciones, pues tenemos un área especializada de comunicación social, se requiere comunicólogos, o sea, es muy amplio el concepto del SAT, o sea, no es nada más que nos dediquemos a cobrar impuestos, ¿no? Entonces, es una institución bastante multidisciplinaria y por eso muchos de los asesores o muchas de las personas que trabajamos acá somos multifuncionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos, al momento, la gente no distingue de qué área eres, ¿no? Al momento de que tú saben que trabajas en el SAT, pues te pueden hacer preguntas de aduana, de recaudación, de auditoría, ¿no? Y la verdad, pues no es correcto que trabajando en el SAT, pues tú digas, no sé, ¿no? Entonces sí tenemos que tener un concepto amplio de SAT y conocer a lo mejor un pincelazo, pero sí tenemos que conocer todas las áreas y dominar esto. Entonces no se trata nada más como a veces mucha gente lo cree que es el SAT, ¿no? Y pues la gente que aquí laboramos. Entonces, también tenemos pues áreas que validan nuestra calidad que damos, ¿no? En la atención, nos medimos por indicadores, o sea, el SAT es tan amplio, la estructura del mismo, que me llevaría toda la tarde explicándoles aquí, ¿no? Qué consiste el SAT y cada una de las funciones que tienen las áreas, ¿sí? Entonces, pues bien, la idea en general es que ¿qué hace el SAT? Pues bueno, el SAT te ayuda a cumplir de manera voluntaria, ¿no? Y sobre todo de manera consciente, que sepas para qué se está utilizando. Precisamente para eso son estas pláticas y estos talleres, porque pues nos interesa hacer conciencia, ¿no? Lo que platicábamos la sesión pasada, de que la gente venga y cumpla voluntariamente, no únicamente porque está establecido en la ley, ¿no? Sino porque también estén conscientes de que eso, para qué el uso y destino que se le da a los mismos, ¿no? Y para qué nos sirve, ¿no? Y para qué nos va a ayudar en todo esto. Entonces, pues eso es prácticamente lo que hace el SAT, ¿no? Otro tema que vamos que se aborda es, pues al momento de tener una interactividad con la autoridad, pues nos enfrentamos con una compleja normatividad fiscal, ¿verdad? Que pues es muy difícil, es tan amplia la normatividad del SAT que difícilmente un contribuyente va a dominar todo, ¿verdad? Es muy difícil porque sí es muchísima información, son muchísima normatividad que existe. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque pues las actividades económicas son muy complejas, o sea, no hay una sola actividad a lo que nos dediquemos todos, ¿no? O sea, la manera en que se obtienen ingresos por parte de los contribuyentes es tan diverso y las combinaciones de los mismos hacen más diverso, ¿no? La forma de obtener ingresos. Entonces, todo eso se va volviendo tan amplio que pues la normatividad fiscal tiene que prever todos esos supuestos o todos esos escenarios que se tienen de obtener ingresos, ¿no? Y entonces ahí se empieza a volver compleja, ¿no? Porque pues, o sea, hay tantas actividades económicas
Y esto lo que va haciendo que se vaya volviendo complejo y amplio toda la normatividad que esto implica, ¿no? Entonces, esto ocurre no solo aquí, en todo el mundo, ¿no? Entonces, cada año salen publicaciones nuevas, ¿no? Actualizaciones, se agregan normas, se agregan leyes, reglamentos, ajustes, que si por aquí nos faltó esto. Entonces, vuelvo a repetir, es muy compleja toda la normatividad fiscal, ¿no? Entonces, por eso ahorita les voy a platicar un poquito el mapa, como un mapa de referencia para que se den una idea, pues, de la biblioteca de normatividad fiscal, ¿no? O sea, más o menos, pues, de dónde, cómo van emanando todas estas leyes que a veces pocas personas conocemos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues tenemos que nuestra Constitución, todo esto existe una secuencia lógica, ¿no? Y estructurada de las leyes. Unas leyes emanan de otras y es como una especie de árbol, ¿no? Que se va emanando cada ley. Esta presentación que están observando en estos momentos en pantalla, pues es el camino en materia fiscal, ¿no? Tenemos como principio, pues, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todos sabemos que es, pues, la ley máxima, ¿no?, de nuestro país, y en la cual está establecido, como te platicaba, en el artículo 31, fracción cuarta, pues bueno, desde ahí se origina el por qué tenemos que pagar impuestos, ¿no? Dicho artículo, pues, establece que es una obligación de los mexicanos contribuir para financiar el gasto público, ¿no? Entonces, todos los mexicanos estamos obligados a contribuir en el momento en que tenemos un ingreso, ¿sí? Entonces, de esta ley, por así decirlo, la ley madre de todas las leyes que existen, pues ya emanan, pues, los hijos, ¿no?, que son las leyes o los códigos. Pues existen muchas leyes, ¿no?, fiscales, civiles, mercantiles, ¿no? Para nosotros, el código, pues, es la ley central de la fiscalización, ¿no? Porque ahí es donde se establece cómo deberás contribuir, ¿no? Entonces, de este código, pues, o de estas leyes, es donde ya, pues, también está la ley del IVA, la ley del ISR, ¿no? Invariablemente, cada ley, siempre que existe una ley, va a existir un reglamento, ¿verdad? Que este reglamento es el que nos va a decir paso a paso cómo lo tengamos que hacer, ¿verdad? Y después de esto, pues, ya existen lo que son resoluciones que las reglas generales que existen para poder cumplir con todo lo establecido en leyes y reglamentos. Entonces, estas reglas generales, que por lo general son facilidades para los contribuyentes, es donde se van haciendo, pues, los ajustes, ¿no?, de todas las leyes y los reglamentos. Entonces, esto es como lo que te decía, es como el camino fiscal, o el por qué cada ley va surgiendo, de dónde va surgiendo, ¿no?, y el por qué. Entonces, es muy amplia la información fiscal, ¿no?, la normatividad del SAT. Entonces, después de esto, pues, ya tenemos, pues, los regímenes que existen, las obligaciones que existen. Pero de esto me gustaría cederle la palabra a mi suadministradora, la contadora Selene Gordillo, para que les siga explicando un poquito más respecto de este tema. Adelante, Selene, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a continuar con lo que ya había iniciado la administradora, y les voy a empezar a platicar un poquito de cuáles son los regímenes fiscales que están actualmente. Tenemos lo que es el régimen de sueldos y salarios, y en este régimen, pues, van a estar aquellas personas físicas que perciben un sueldo y demás prestaciones por un trabajo personal subordinado y que están a disposición de un empleador. Con otras palabras, pues, sería todos los que somos trabajadores y nos pagan un sueldo, pues estaríamos en este régimen, que sería el régimen de sueldos y salarios. También existe lo que es el régimen de arrendamiento. En este régimen van a estar aquellas personas físicas que perciben un ingreso que provienen del pago cuando dan en uso o goce temporal bienes inmuebles que son de su propiedad. También existe lo que es el régimen de servicios profesionales. En este régimen, pues, van a estar aquellas personas que perciben salarios y demás prestaciones que derivan de un trabajo personal subordinado a disposición de un empleador. También existen lo que son las actividades empresariales. En este régimen, pues, van a estar todas aquellas personas que realizan una actividad económica, básicamente, y que perciben un ingreso ya sea por el uso de eso o por la venta de esos bienes que están teniendo.
Esto es como a grandes rasgos. Obviamente, si nos vamos ya a la ley en específico, pues va a venir la definición de cada uno de estos supuestos, pero pues sería muy amplio estar abordando como un poquito más de estos regímenes. El régimen de incorporación fiscal, que es un régimen relativamente nuevo, inició apenas en enero del 2014. En este régimen va a ser aplicable únicamente para aquellas personas que realizan una actividad empresarial, que se dedican tal vez a la venta de bienes, que prestan algún servicio, pero, ojo, que no requieran un título profesional, porque si requieren un título profesional, pues no podrían estar en este régimen de incorporación fiscal. Y otra limitante para poder estar en este régimen es que sus ingresos en el año no sean superiores a 2 millones de pesos. Básicamente, este régimen es donde están todas aquellas personas que realizan una actividad comercial, por ejemplo, aquellas personas que se dedican, que tienen una zapatería, los que tienen que son albañiles, que tienen una tienda de abarrotes. Entonces, en este régimen están todas aquellas personas que realizan una actividad comercial, básicamente, y que pues consideraron que en el ejercicio pues sus ingresos no iban a rebasar de 2 millones de pesos. Obviamente, al estar en un régimen fiscal, vamos a tener ciertas obligaciones fiscales que vamos a ir cumpliendo dependiendo en cuál me ubico. Por ejemplo, para el régimen de incorporación fiscal, su principal obligación, como todos, es inscribirse en el RFC. También van a tener la obligación de mantener actualizada su situación fiscal. Por ejemplo, si alguien que está en el régimen de incorporación fiscal desea aperturar un establecimiento aparte del que ya tiene, con el que inició, pues obviamente va a tener que presentar el aviso de apertura de establecimiento. Entonces, a esto básicamente es mantener actualizada su situación fiscal. Asimismo, si va a actualizar, no sé, su domicilio, la actividad económica, va a ir agregando otras actividades, es importante que esa información la tengan de manera actualizada, de manera constante. Para este régimen, en cuanto a su contabilidad o la emisión de sus facturas, va a ser a través de un aplicativo que se llama Mis Cuentas, el cual es una aplicación electrónica que es gratuita y que está en nuestro portal de internet. Esta aplicación es muy sencilla, en la cual los contribuyentes van a llevar ahí el registro tanto de sus ingresos o de sus ventas y van a tener la oportunidad o la facilidad de poder emitir las facturas desde dicho aplicativo. Es un aplicativo muy sencillo, de hecho fue diseñado básicamente para este tipo de contribuyentes para que sea algo fácil y que no tuvieran pues que tener mayor complejidad para poder llevar su contabilidad o poder llevar su control. En este régimen de incorporación fiscal, las declaraciones las presentan de manera bimestral, son declaraciones bimestrales, cada 2 meses presentan su declaración. Por ejemplo, la declaración de enero y febrero la presentan en el mes de marzo, lo de marzo y abril en el mes de mayo y así subsecuentemente cada bimestre ellos van a estar presentando su declaración bimestral. Para el régimen de sueldos y salarios, su obligación igual principal o primordial con la cual van a iniciar es inscribirse en el RFC. Aquí me voy a detener un poquito. Para aquellas personas que están por inscribirse en el RFC, no es necesario que acudan al módulo o se trasladen al módulo para poder inscribirse. ¿Por qué? Porque si ya somos mayores de 18 años, está la facilidad de que se puedan inscribir con su CUR a través de nuestra página de internet. Básicamente, para poder inscribirnos en el RFC, el sistema solo nos pide que contemos con nuestra CUR, que tengamos súper bien definido cuál es nuestro domicilio fiscal, cuál es la calle, cuál es el número, las entrecalles, pide datos de ubicación y después se llena como una serie de preguntas muy sencillas, o sea, sí están muy fáciles, en la cual el contribuyente pues va a decir, bueno, yo me voy a inscribir y es porque voy a tener, me van a contratar y me van a pagar un sueldo, entonces se inscribe en el régimen de sueldos y salarios. Entonces, es importante que su inscripción, pues ya si somos mayores de edad, pues lo realicemos desde el portal de internet, porque para eso el SAT ha implementado una serie de trámites que se pueden realizar desde nuestro portal con la finalidad de que el contribuyente no tenga que trasladarse a las oficinas y pueda hacer todos sus avisos a través del portal de internet
y desde la comodidad ya sea de su casa o acudiendo a un ciber, buen apoyo de alguien sin necesidad de que tengan que acudir a la oficina. Al igual que los demás regímenes, es importante que alguien que está en el régimen de sueldos y salarios mantenga su situación actualizada, que tenga su información constante y correcta, es decir, a veces modificamos nuestro domicilio, entonces es importante que pues presentemos dicho aviso, o si por ejemplo ya no voy a tener ingresos por salarios y voy a poner aparte de salarios, voy a poner un negocio, pues es importante que realicemos esas actualizaciones en la base de datos y todo eso a través de nuestro portal de internet. En el régimen de sueldos y salarios, la siguiente obligación o la obligación que tendrían sería presentar una declaración anual. No en todos los casos, sino específicamente en algunos casos van a estar obligados a presentar su declaración anual, o bien porque el contribuyente sí desea presentar su declaración anual porque tuvo tal vez deducciones autorizadas o deducciones personales básicamente, por ejemplo, que tuvo gastos médicos, dentales, hospitalarios en el año. Entonces, en ese sentido, presenta su declaración anual. En el régimen de arrendamiento de inmuebles, igual, una de las principales obligaciones pues está inscribirse en el RFC. Igual van a mantener actualizada su situación fiscal, su información fiscal. Todo lo que corresponda a su información pues es importante que lo tengan de manera actualizada y obviamente pues van a estar obligados a emitir una factura por ese arrendamiento que están realizando. Van a estar obligados a emitir un CFDI. Y en cuanto a sus declaraciones, pues las declaraciones son de manera mensual y presentan también una declaración anual. Mes con mes van presentando esa declaración, presentan sus declaraciones mensuales y una declaración anual, la cual presentan en el mes de abril. Para aquellas personas que estén en el régimen de servicios profesionales, que podría ser algún médico, alguna enfermera, algunos maestros particulares que están en este régimen de servicios profesionales, igual dentro de sus obligaciones fiscales, pues está inscribirse en el RFC. Igual van a mantener actualizada su situación fiscal, toda su información. Es importante que la tengan súper bien, o sea, que esté bien, porque eso les facilita también la presentación de todos los avisos que tienen que estar en el sistema. Van a expedir también facturas por esos servicios profesionales que están haciendo, van a emitir un CFDI y en este caso, pues las declaraciones que van a estar presentando van a ser declaraciones ya sea bien informativas, van a presentar declaraciones mensuales y van a presentar una declaración anual. Para aquellas personas que realizan una actividad empresarial, igual su obligación es inscribirse en el RFC. Vamos a seguir manteniendo nuestra información actualizada. Vamos a expedir facturas electrónicas igual por la actividad que estamos llevando y van a estar obligados a llevar una contabilidad. En este régimen llevan una contabilidad y van a presentar también declaraciones informativas, van a presentar declaraciones mensuales, una declaración anual y van a realizar un inventario al 31 de diciembre. Van a elaborar también lo que es un estado de posición financiera igual con corte el 31 de diciembre. O sea, aquí es importante que tomen en cuenta que dependiendo en el régimen fiscal que estén o dependiendo los ingresos que tenga cada persona, pues son las obligaciones que van a ir cumpliendo, ya sea de manera mensual, de manera anual o de manera bimestral, que es como están ahorita los regímenes. En lo que respecta al régimen al impuesto sobre la renta, este impuesto va a gravar las utilidades generadas por aquellas personas residentes en México. Su aplicación o su fundamento está en la ley del impuesto sobre la renta y en el reglamento, y este es un impuesto directo, el cual pagan todas las personas físicas y morales que obtienen un ingreso en México. La tasa del impuesto sobre la renta hay una tasa máxima y obviamente va a existir una tasa para diferentes, dependiendo si somos personas físicas o si somos morales. Si somos personas morales, la tasa máxima es del 30%, si somos personas físicas, pues la tasa máxima de impuestos es el 35%. El impuesto sobre la renta se calcula de manera anual, pero mes con mes o de manera mensual presentamos nuestro pago de impuesto a cuenta de mi impuesto anual. ¿Qué quiere decir? Que cada mes con el impuesto que yo estoy pagando, esa cuenta
del impuesto que me vaya a salir en la declaración anual. Si el cálculo de mis impuestos es correcto, pues obviamente al finalizar el ejercicio, pues no voy a tener tal vez una cantidad a pagar porque estuve aplicando o estuve presentando mis declaraciones mensuales. También para aquellos contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, existen facilidades porque ellos la forma tanto de tributación o de presentación de sus declaraciones es diferente. Para ellos está como aparte cómo van a estar presentando las declaraciones o las facilidades que ellos van a ir teniendo para la presentación de dicho impuesto. Por ejemplo, esta sería la manera en que una persona moral va a presentar o va a determinar su declaración mensual. Van a determinar cuáles fueron sus ingresos acumulables, que fueron todos los ingresos que tuvo durante el mes. Van a determinar sus deducciones autorizadas, las que correspondan de acuerdo a la ley y que estén obviamente amparadas con un comprobante fiscal. Van a determinar su utilidad fiscal, se aplica la tasa del impuesto que le corresponda y así se determina el impuesto a pagar. Obviamente aquí se ve súper sencillo, pero cada compañía, cada empresa tiene su particularidad. Pues ustedes bien lo saben, ustedes que están estudiando contaduría, saben que no es así como tan sencillo como se ve de, mis ingresos, mis deducciones, y ya voy a determinar mi utilidad y le voy a aplicar la tasa y ya, es lo complejo. O sea, para llegar a cuáles fueron mis ingresos, cuáles fueron mis deducciones, obviamente es algo complejo, sí, no es algo tan fácil ni tan sencillo, pero por eso ustedes ahorita están en la escuela, están en la universidad, están recibiendo todos los conocimientos que pues van a ir aplicando cuando ya estén de manera ya formal trabajando y estén llevando tal vez la contabilidad de grandes empresas. Van a ver que así como se ve en esta diapositiva así súper sencilla de que, los ingresos, las deducciones, pues no es así, o sea, sí tiene su chiste, vaya. Entonces, aquí está un ejemplo ya con datos, pues una empresa tuvo sus ingresos acumulables en el mes de 100,000 pesos, tuvo sus deducciones autorizadas de 80,000, pues la utilidad que determinó esta empresa fue de 20,000, aplicamos la tasa del impuesto, que es el 30%, y esta persona moral, pues le toca pagar un impuesto a la renta de 6,000 pesos. Aquí es importante que recordemos que dependiendo de qué tipo de, ya sea persona física, persona moral, es el medio de pago, o sea, cómo van a realizar el pago de estos impuestos. Por ejemplo, una persona moral, una empresa, una compañía, el pago de impuestos no lo realizan en una ventanilla bancaria, como las personas físicas que tienen todavía alguna facilidad de poder acudir a la ventanilla con su hoja, con su línea de captura para hacer el pago de su impuesto. En cambio, las personas morales, ellos están obligados al pago de sus contribuciones, tiene que ser a través de transferencias con el banco, entonces tiene que ser todo en línea, todo de manera virtual. En cuanto al impuesto sobre la renta, los obligados pues van a ser tanto las personas físicas como las personas morales. O sea, y es porque están recibiendo un ingreso, ya sea por su actividad económica, porque recibieron dividendos, porque realizaron una actividad profesional, un servicio profesional. Por premios que obtengamos, también pues vamos a pagar el impuesto sobre la renta, también si enajenan bienes, si perciben algún salario, si otorgan en arrendamiento bienes inmuebles, si reciben intereses, pues esas son todas las personas que van a estar obligadas al pago del impuesto. Y obviamente va a haber una complejidad, por ejemplo, si una persona física, por ejemplo, tiene ingresos por salarios, pero también tiene un negocio, pues obviamente ahí ya va siendo un poquito más complejo pues la determinación de esos impuestos, porque las obligaciones se cumplen dependiendo del régimen en el que están y son de manera independiente. Entonces sí es importante que consideren esa particularidad de, por ejemplo, si va a haber combinación de regímenes para efectos de la presentación de sus obligaciones o que estén siempre en el correcto cumplimiento de sus obligaciones. En cuanto al régimen de incorporación fiscal, igual, pues para determinar el impuesto es igual. Determinan sus ingresos, determinan sus deducciones, ahí están los ingresos que van a gravar,
vamos a una tabla, determinamos lo que es el límite inferior y ahí viene como un procedimiento que está establecido en la ley de cómo van a hacer el pago de dicha contribución. La diferencia en este régimen fiscal es que ellos tienen una facilidad o una reducción dependiendo en qué ejercicio están tributando. Por ejemplo, aquellos pequeños negocios que están iniciando o personas físicas que están en el régimen de incorporación fiscal en el primer año de tributación, pues van a tener una reducción del 100% del pago de sus impuestos. Obviamente, pues este régimen es para incentivar la formalidad, para que nosotros iniciemos en la formalidad, nos comprometamos con nuestro país en el pago de contribuciones. Entonces, en el primer año, pues no vamos a pagar impuestos. Ya en el segundo, pues vamos a tener una reducción. Seguimos teniendo una facilidad, pero ya no es del 100%. Entonces va de manera gradual. Cada año va habiendo una disminución. Primero es una reducción del 100%, luego del 90%, luego del 80%, luego del 70% y así sucesivamente. Así van a ir determinando su impuesto. La diferencia con los demás regímenes que presentan declaraciones es que ellos son declaraciones bimestrales, son declaraciones más sencillas. De hecho, la aplicación donde presentan sus declaraciones, lo que es Mis Cuentas, es una aplicación gratuita, muy fácil, de hecho, en la misma página, en lo que es Mis Cuentas, hay un simulador para que el contribuyente pues vaya navegando y sepa cómo funciona ese aplicativo. Es muy sencillo, solo necesitan pues obviamente tener su RFC, tener su contraseña para poder accesar y tener la información. Si alguien está en este régimen, por ejemplo, que tiene una tienda de abarrotes, pues ellos ya tenían como el chip de que, bueno, estas fueron mis ventas diarias, entonces llevaban como un control de cuáles eran sus ventas. Pues va a ser lo mismo, nada más que en lugar de que lo tengan ahora tal vez en una libreta, esa información de sus ingresos y sus gastos, pues ahora esa información pues la trasladan a lo que es el aplicativo Mis Cuentas. Entonces ahí cuando quieran ellos checar o visualizar qué fue lo que hicieron, pues todo está en ese repositorio. Entonces es una aplicación muy amigable. De hecho, el SAT lo que hizo fue realizar esta aplicación para que sea amigable, para que fuera entendible, sobre todo porque sabemos que aquellas personas que están en este régimen, pues son personas que apenas están iniciando en un negocio, son a veces tiendas de abarrotes, papelerías. Entonces, es para que ellos incentivarlos y que no digan, chispas, tengo que presentar mi declaración, es súper complicado. Entonces esta aplicación es muy sencilla. De hecho, si algunos tuvieran duda en utilizar este aplicativo en nuestras salas de internet, las cuales actualmente están funcionando, nada más que ahora pues es previa cita, pero las citas para este servicio que es sala de internet están, todos los días tenemos citas disponibles. Por ejemplo, si alguien llegara a la oficina y dijera, es que necesito presentar mi declaración bimestral, con mucho gusto nosotros lo que hacemos es apoyarlo, le agendamos una cita para sala de internet, generalmente son 10 minutos, 15 minutos que espera, porque hay citas para que los pasemos, y en nuestra sala de internet hay un asesor que los va a ir guiando para cómo ingresar y qué datos son los que necesitan ellos capturar en el sistema para presentar su declaración. Entonces ahí ya el contribuyente se va familiarizando con este aplicativo y pues ya tal vez para el siguiente bimestre ya digan, bueno, no está tan complicado. Entonces ya en lugar de acudir a la oficina del SAT, pues dicen, bueno, pues me voy a animar, y ya desde la comodidad de su casa pues ingresa a la página del SAT, ingresa al aplicativo Mis Cuentas y pues ahí captura la información. O sea, aunque aquí se ve tal vez un poco complejo cómo se determina el impuesto, en el aplicativo Mis Cuentas es muy sencillo porque nada más se van capturando ciertos datos, que ingresos, deducciones. Entonces el mismo sistema hace el cálculo o la determinación. Obviamente nosotros como contadores tenemos que tener los conocimientos básicos de cómo es que tenemos que arrastrar el lápiz, así sabemos de dónde salió esa información. Tal vez para los contribuyentes es así un poco complicado, pero nosotros sí tenemos las bases o esos cimientos de cómo se determinó y cómo es que tal vez aquella persona que dio el aplicativo de Mis Cuentas pues hizo todas esas cálculos para que saliera así como está.
Igual este es otro ejemplo de cómo determinaron el impuesto. Son igual cuáles fueron los ingresos, cuáles fueron las deducciones, cuáles fueron los ingresos grabados y el procedimiento que se hizo para llegar al pago del bimestre que realizó este contribuyente. En cuanto al tema de facturación, aquí es importante que las personas sepan que dependiendo en el régimen que están, en muchas ocasiones va a ser necesario que presenten o que realicen una factura o que soliciten una factura. Como vimos en diapositivas anteriores, dentro de las obligaciones que tienen los contribuyentes es presentar declaraciones mensuales. Entonces, dentro de esas declaraciones mensuales, tenemos que tener súper bien identificado cuáles fueron mis ingresos y cuáles fueron mis gastos. Entonces, para ese tema de mis gastos, cuando yo realizo una compra, es importante que yo solicite la factura, sobre todo si es derivado de la actividad que desempeño, porque esa información o esa factura me va a servir para poder yo determinar cuál es el impuesto que me va a salir a pagar. El SAT ha determinado algunas prácticas que están llevando ya sea contribuyentes o empresas que no son buenas, o sea, que no se deberían de estar realizando. Por ejemplo, en algunas ocasiones cuando nosotros acudimos a algún establecimiento para realizar alguna compra de X o Y cosa, nos exigen datos distintos para poder emitir la factura. Es decir, actualmente para poder emitir la factura, con que nosotros le proporcionemos a la persona nuestra clave de RFC, con ese dato ellos pueden hacer la factura. Pero en muchos establecimientos tienen como la mecánica o el chip que hacíamos anteriormente, de que aparte de que el RFC pues tenían que proporcionar tal vez los datos del domicilio fiscal, o en algunas ocasiones se exigía la presentación de nuestra cédula fiscal. Entonces era esa información que antes requerían, ahora ya no es necesario, porque ahora el sistema está un poquito más pues más complejo, o sea, ya con ciertos datos que se ingresen ya quedan previamente capturados y no es necesario que estemos proporcionando tal vez información de más. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros pidamos factura, pues sí estar muy pendiente de qué me pide, porque a veces son datos que ya no necesariamente es importante que los demos. También otra de las malas prácticas que ha detectado el SAT es de que se obligan a los contribuyentes o a los que adquieren algún producto a proporcionar un correo electrónico. Ya sea bien que nos digan, no, es que la factura se las vamos a enviar al correo electrónico, o por X y Y circunstancia, entonces piden ese dato, lo cual no es estrictamente indispensable que nosotros lo proporcionemos. También esto es muy común, que para efectos de que nosotros podamos solicitar una factura, por ejemplo, acudimos a X negocio, hacemos nuestra compra, pero ya a la hora que le decimos a la persona, ¿sabe qué? Voy a requerir una factura por la compra que estoy realizando, entonces ya nos dicen, sí, emitimos la factura, nada más que si el costo, no sé, era de 70 pesos, en lugar de pagar 70 pesos, pues ya su factura va a ser de 80 pesos, porque les incrementan el precio a la factura, lo cual no debería de ser. Es una mala práctica que realizan muchos establecimientos con otros fines, ya sea de que tal vez nosotros no pidamos la factura, que nos desmotivemos y no la pidamos. La cuestión es de que eso no debería ser, es una mala práctica de que a la hora de que me dieron un precio de un producto, pero ya cuando solicito la factura me digan, sabe que sí le emito la factura, pero pues el costo va a ser diferente, pues obviamente no es una buena práctica, es una mala práctica que realizan muchos establecimientos. Otra es que nos niegan porque no solicitamos nuestra factura al momento de la transacción. Esto es muy común. Nosotros a veces acudimos a un establecimiento, realizamos una compra
y estamos creídos de que, bueno, pues no han cerrado el mes, o sea, puedo yo acudir con mi ticket para que me puedan hacer mi factura porque yo realicé ahí la compra. Pero, oh sorpresa, cuando vamos al negocio nos dicen, ¿sabe qué? Usted debió haber pedido su factura el día que hizo su compra. Entonces ahí no es en todos los establecimientos, sino en algunos que tienen como esta práctica de que obviamente ellos lo ven por el lado de que llevan una contabilidad, llevan su registro, entonces y pues ahí nos van diciendo, ¿sabes qué? Es que no pediste tu factura el día que pudiste hacer tu compra, ya no te puedo hacer la factura porque yo ya hice el cierre de mis ventas que tuve tal vez en ese día. Entonces aquí sí es importante, pues sí, ver esta situación. Generalmente igual eso se presta mucho en lo que son las gasolineras o cuando compramos combustible. También otra de las... Okay. Cuando realizamos, a veces en los establecimientos cuando solicitan una factura, les piden cuál es el uso de esa factura. También es una de las malas prácticas que realizan. Y en el peor de los casos es que nos niegan la emisión de la factura, ya sea porque hicimos el pago en efectivo, porque se trata de algún anticipo o porque supuestos convenios que tiene la empresa, tal vez con el SAT. Son algunas de las malas prácticas que se ha detectado. Pues bien, maestro, ¿cómo ves? Yo sé que a lo mejor de todo lo que hemos platicado, de que me apoyó ahí la contadora Selene, de todo lo que hemos platicado y hemos tratado de dejar algo positivo en toda la comunidad estudiantil y pues tratar un poquito de desmitificar los conceptos, ¿no? De que tan amplios que existen. Yo sé que probablemente ahorita quedaron, pues hay muchas dudas o pues de una duda surge otra duda y a mí sí me gustaría ahondar un poquito más en estas pues malas prácticas, ¿no? Que hay muchas que cotidianamente vamos encontrando en el día a día, son una de las más comunes que hemos tenido y es importante que todo el mundo lo sepa porque a veces pues no falta el que pues ¿qué cuesta este lápiz? 5 pesos, con factura 10 pesos, ¿no? Porque pues más IVA o sin IVA, ¿no? Entonces son varios ejemplos, ¿no? Que nos encontramos en el día a día. No sé, miles de situaciones que nos hacen que a veces por la necesidad que tenemos del servicio o de adquirir el producto, pues caemos en esas malas prácticas. Entonces es muy importante que conozcamos para poder exigir que pues nos respeten, ¿no? También yo sé que toda esta información es muy amplia lo que se les está dando y en muchas ocasiones me dicen, oiga, la verdad, pues, ahorita que le estaba explicando Selene, pues toda la metodología para llegar a un resultado, ¿no? A cuál es la determinación del impuesto, pero sí es importante que la gente conozca que no, porque a veces muchas ocasiones dicen, no, yo no me quiero dar de alta porque de mi ingreso que yo obtenga, pues dicen que voy a darles el 35%, ¿no? Entonces desconocen que pues también hay gastos y que esos gastos te ayudan a bajar la base del impuesto, ¿no? En el sentido de que, bueno, si ganas 1,000 pesos pero gastaste 500, ellos piensan, pues de los 1,000 me van a quitar el 35%, ¿no? Y no es una tasa fija, porque todo depende de, ahora sí que hay una tabla en la cual se va checando pues ingresos y cuál fue tu base y sobre esa se va calculando el impuesto, ¿no? Entonces, no es, y sobre todo los RIF, este régimen que la verdad es bastante bondadoso, porque pues si te das cuenta, o como bien lo conoces, maestro, pues tiene muchas facilidades, ¿no? Tiene muchas bondades este régimen y que pues es mucho más fácil estar en la formalidad que estar en la informalidad. Digo, de cualquier forma, si estás en la informalidad, pues a poco no va a pasar no sé, las autoridades y pues te van a pedir pues que des una mordida, ¿no? Como comúnmente, ¿no? Se conoce, que des una aportación para que estés trabajando, ¿no? Y estás informal
y sin querer te estás aportando, y esa aportación a lo mejor puedes estar en la formalidad, incrementar tus ventas al poder ya dar facturas. ¿Por qué? Porque ahorita ya actualmente todo el mundo ya solicita la factura, ¿no? Y entonces si tú estás informal, te pierdes clientes, te pierdes esa ventaja de poder incrementar pues ahora sí que tu mercado, ¿no? Entonces, pues yo espero de verdad que haya sido claro la exposición, y pues haber dejado pues algo positivo en toda la comunidad estudiantil y todas las personas que nos están viendo. Claro, sí, claro que sí, contadora Nayeli, contadora Selene, una plática por demás interesante, y aquí estamos recibiendo algunos comentarios de los alumnos, y la verdad cumplieron con la presentación, es decir, la desmitificación de los impuestos y la desmitificación del SAT. No piensan nuestros jóvenes universitarios, la comunidad en general, todo el aparato que significa el SAT para que podamos tener los servicios públicos, para que podamos tener la educación, infraestructura, la salud, etcétera. Y como bien lo comentaron, el SAT no solamente es una oficina, un edificio donde hay contadores y abogados, sino que son diversas funciones o diversas áreas en las que pues, cada uno de ustedes tiene una función muy particular y coadyuva a que el país pueda tener el propósito que se establece cada año en el presupuesto de egresos de la Federación. Y, estimadas contadoras, aprovechando por aquí, nuestros alumnos quedaron muy interesados y con muchas dudas en cuanto al régimen de incorporación fiscal. A ver si por ahí, igual en alguna emisión especial, nos pudieran compartir este tema, porque sí, veo muchas preguntas que tienen por acá y pues estaremos como comunidad muy agradecidos para que nuestros alumnos tengan este conocimiento desde la perspectiva de la autoridad fiscal. Pues hagamos de una vez el compromiso, maestro, para la próxima sesión, que sea régimen de incorporación fiscal, ¿va? Para que así ya nuestra comunidad estudiantil, o que nos vayan solicitando los temas que sean de su interés y de su agrado, con muchísimo gusto, para eso estamos, para apoyarles y asesorarles. Excelente, pues bueno, ya vamos a hacer la difusión oficial. Y pues bien, si no hubiera algo más que agregar, contadora Nayeli, contadora Selene, por favor, sus conclusiones respecto a este tema tan interesante, la desmitificación de los impuestos. Nada, contador, nada más agradecer a todos su presencia, el tiempo, y pues esperamos vernos en la próxima sesión. Muchísimas gracias a todos.